Familia Pandilla Ripsider, yo soy Tren. Pues como vieron en este pequeño intro, pandilla, el día de hoy venimos a conocer a mi amigo Juan Manuel García, el cual pues se dedica a hacer esto que ven ustedes aquí y lo que ya les presenté anteriormente. Saluda primero que nada a la pandilla, mi querido Juanma. Hola, ¿qué tal, pandilla? Muy buenas tardes, soy Juan Manuel García. Me conocen como el Mani en algunos foros, en los grupos, y yo me dedico a armar lámparas para peceras y algunas impresiones 3D. A ver, vamos a empezar desde el principio, mi querido Juanma. Cuéntale a la pandilla primero que nada, que nos gusta mucho como que la banda los conozca primero. ¿Hace cuánto surgió, pues sí, este negocio que tú tienes de lámparas? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es tu historia? El negocio empezó hace como 7 años más o menos, hace 8 años ya. Empezó, yo tenía una pecera de 300 litros. En aquel entonces trabajábamos con lo que era MH, trabajábamos con puro MH y focos T5. Empezaron a salir unas lámparas de LED que eran las Solaris, no sé si las recuerdas, unas lámparas carísimas que valían como 40,000 pesos y que no servían muy bien. Entonces yo vi unos LED en una página, creo que fue en eBay, que decía que eran para acuario, era un LED de 10 watts. Empecé a hacer la prueba, compré 10, que era lo mínimo que te vendían, y hice la prueba en un nanito que tenía como de 13 litros. Puse ahí una montípora, un zarco y unos ácidos. Hice mi prueba con 3 LED y vi que me empezó a funcionar. La tuve trabajando como 3 meses y vi que sí funcionaba. Eso era para mi acuario porque no quería estar comprando focos. Ya ves que antes los MH se tenían que estar cambiando cada 6 meses o cada 6 años. Entonces era mucho gasto y quería hacer la prueba con los LED. Hice mi prueba, a los 3 meses vi que la montípora estaba teniendo crecimiento por las orillas blancas y de ahí vi que me funcionó perfecto y un amigo me dijo, oye, que pues, se ve chingón, me dice, a ver, ármame una. Y de ahí fue donde empezó el negocio. Poco a poco fui invirtiendo en LEDs, empecé a trabajar con los de 10 watts, luego con los de 3 watts, 50 watts y así poco a poco he ido invirtiendo un poco en material. Siempre se los he dicho aquí, yo no voy a recomendar a alguien o que no conozca o que tenga pues sí mala reputación y qué sé yo. Aquí mi querido Juanma en su momento, él fue como que el que me motivó literalmente con su lámpara a entrar al tema de las acro. Yo ya les había contado que me daba un poco de ya saben, ¿no? De cuscús darle al acro porque no me gusta que se me mueran los corales. Y las acros son un tanto exigentes y más en cuestión de luz, ¿no? Entonces, a mí él me lo recomendaron, lo contacté, me hizo mi primer lámpara, pues sí, casera, por así llamarlo de alguna forma. Chulada de lámpara, pandilla. Con esa lámpara duré prácticamente 2 años y medio, casi 3, lo que duró el tanque que acabamos de vender. Después de eso, yo tontamente, se los digo tontamente, ¿por qué? Porque a veces es un gasto hasta innecesario. Ya el Master Maximus nos lo dijo, lo puedes hacer tú. Yo por el hecho de tener estética y la chingada y demás, pues cambié la lámpara por una Radion, que aunque no es mala, si tienen y les gusta, adelante. Pero pues en ese momento tal vez no había ni necesidad de cambiarla. Fue más como que por un gusto, sí, ¿cómo se dice? De, chinga, pues ellos tienen Radion, ¿por qué yo no? Pero literalmente no tenía ni por qué hacer el cambio a Radion. Otra cosa, créanmelo. Juanma es de los que trabajan una calidad de 10, pero muy independiente de eso, es un precio justo. Tampoco le estamos diciendo que lo está regalando, pero es un precio justo, creo yo. Incluso mi buen Juanma me atrevería a decir que es el mejor del mercado. Sí. No lo sé, pero creo yo, no estoy diciendo que los demás sean malos. No le estoy tirando hate a nadie, que quede clarísimo, me llevo súper bien con todos. Pero creo yo que en calidad y precio, hasta ahorita yo personalmente no conozco a alguien mejor que Juan. Entonces, si tienen la oportunidad de contactarlos, quieren hacer una lámpara, créanme, no se van a arrepentir en lo más mínimo. Juanma, cuéntale a la pandilla qué tipo de lámpara manejas, para qué tipo de acuarios, que te conozcan pues. Okay, muchas gracias. Pues manejo lámparas, casi todas las hago personalizadas. No manejo un estándar, no manejo un stock. Ya ahorita a la gente le gusta todo tipo de acuarios. Ya ahorita no hay como que un estándar en los acuarios. Ya ahorita
es a medida, o sea, ya los clientes quieren su acuario personalizado. Correcto. Cuando el cliente me habla y me dice, oye, ¿sabes qué onda? Mira, yo tengo una pecera de este tamaño y quiero una lámpara. Entonces yo hago los cálculos. De hecho tengo una aplicación, yo desarrollé una aplicación que está en la Play Store, donde puedes meter las medidas de tu acuario y te dice cuántos LED puedes usar o cuántos debes usar, dependiendo si es un acuario marino o un acuario plantado. Y de hecho ahorita como se viene lo de las plantas, el auge de las plantas que se fuman, también ahí te dice, voy a hacer un armario de cultivo de tanto por tanto, y te dice cuántos LED puedes meter. La aplicación no es ciencia cierta, sino es para darte una idea de lo que necesita tu acuario. Ya de ahí tú te puedes basar en cambiar un poquito los colores o la configuración o la cantidad de LED. Otra cosa, pandilla, aquí algo que me gusta del buen Juanma es que no te chorea, te ayuda, que es para lo que va este canal y por eso estoy aquí con él. Él te ayuda, él te va a decir qué es lo que te conviene a ti, más que a él. Hay muchos que te venden por vender, te venden echándote un choro mareador que al final de cuentas te terminas creyendo y ni siquiera no es ni un cuarto de lo que te prometen. Entonces aquí el querido Juan, otra cosa, nunca te va a estafar, ¿no? Tiene muy buenas referencias. Otra cosa que también él hace, inclusive algunos de mis suscriptores ya lo recomendamos con él, reparas también lámparas, ¿verdad, mi querido Juanma? Sí, también hago reparaciones de lámparas. De hecho ya me trajeron unas Radion, unas Orfe, me han traído Hydra, por lo mismo, o sea que se dañan ya sea los LED, se daña el clúster de los LED o se daña el controlador. Y también les damos mantenimiento. Yo lo recomiendo 100%, les digo, van a estar tranquilos, su dinero va a estar tranquilo, su inversión va a estar bien hecha, familia, porque vean, por ejemplo, ¿no? Estos módulos se los mandó a hacer mi queridísimo Jorge Corta, no está aquí con nosotros. Cuéntale más o menos a la pandilla de qué va estas lámparas, para qué medidas te lo pidió, para qué tipo de corales va esta lámpara. Estas dos lámparas son para un acuario de 1,50 m por 60 por 50 de alto. Me las querían pedir, me las habían pedido y querían hacerlas en un módulo. Le comentaba yo a Tren que en el acrílico no se pueden hacer de un módulo de esas medidas porque el acrílico queda muy frágil, entonces se puede romper al momento de manipularlas. Entonces le recomendé que se hicieran dos módulos. Aquí estos dos módulos cada módulo consta de 4 LEDs de 50 watts Royal Blue, que son estos que se pueden ver aquí con sus lupas, y 45 LED de 3 watts. La configuración que me pidieron era para acróporas, entonces con los LEDs de 50 watts tenemos una penetración en la columna de agua muy fuerte, o sea, muy pesada. Entonces eso nos ayuda a las acróporas. Y los LEDs de 3 watts son como complemento. De hecho trae LEDs blancos, trae LED UV, trae LED cian, trae LED rojo o grow y LED azul de 470. Mucha gente no usa LED grow o rojo, ni cian ni verde porque dice que se ven unos rayos de colores en las peceras. Esto pasa porque muchas veces no saben cómo acomodarlos. Los tienes que acomodar juntos. La mezcla de lo que es el LED rojo, verde y azul es la mezcla de los colores primarios. Si tú mezclas los colores primarios te da el color blanco. Lo mismo pasa con los LEDs. Si tú pones los LEDs juntos, se mezcla la luz y te da una luz blanquizca, pero no es lo mismo que un LED blanco, porque es una mezcla de colores y como sabemos el color azul ayuda a resaltar los colores de los corales. Entonces nosotros al tener estos tres colores nos da una luz blanca en la pecera, pero hace que resalten los colores de los peces y de los corales. Por eso es que uso yo esas mezclas de colores, aunque mucha gente no las recomienda. O han visto, por ejemplo, en algunas peceras o en algunos tanques que toman las fotos y se ve un rayo rojo por acá, uno verde por acá. Es por eso, porque no los mezclan bien. Tienen que ir muy juntos para que se puedan mezclar la luz y no se vean los rayos, sino la luz se tiene que ver simétrica. Entonces yo antes de armar una lámpara, cuando me piden una configuración de una lámpara, a veces me tardo, habrá clientes que pandilla de Freefire que hayan visto y que me hayan pedido cotizaciones, me tardo en pasárselas. No me tardo porque sea payaso, sino primero me meto a la computadora, hago yo un diseño en Corel, hago la medida del acuario, me dicen mi acuario es de tal medida, meto las medidas, hago los cálculos con los LED, hago los acomodos para ver que el acuario se vaya a ver con la luz simétrica, que se vea de un solo tono el acuario, y cubrir todas las necesidades de los organismos que me pidan, ya sea para acróporas, para corales LPS o para puros blandos. Vean el acabado,
que también aquí le invertiste ya más producción, ¿verdad, mi querido Sí, Juanma? ya. Cuando yo le mandé a hacer mi lámpara, pues era muy buena, güey. Inclusive quien se la quedó no me va a dejar mentir. Ya después le dije, regresa, hombre, ya me hizo. Él en su momento cuando yo se la compré era un poco más casero, Sí. ¿no? Él, inclusive hasta él me lo dijo, yo te la puedo armar. El único detalle es que yo no le doy como estética. Eso era lo que en ese momento le hacía falta a mi querido Juanma. Vean ahorita la estética que maneja. ¿Cómo es que llegaste a esto, hermano? A mí siempre me ha gustado investigar, siempre me gusta aprender. Entonces yo sí trabajaba el acrílico, pero el acrílico yo lo tenía que mandar a hacer. Entonces como se manda a hacer corte láser para que quede todas las perforaciones perfectas, y yo mandaba a hacer el acrílico, entonces yo tenía que pagar el diseño para hacer cada lámpara. Aparte del diseño tenía que pagar el acrílico y el corte. Entonces era muy caro. Entonces yo cuando le decía a mis clientes, oye, te va a salir en tanto, ya pues decían, no, es que sí sube mucho el precio. Claro. Entonces me puse a investigar, aprendí a hacer yo los diseños y aprendí cómo configurarlos para el corte láser. Entonces ya de ahí fue donde yo fui aprendiendo poco a poco para darle una mejor estética y un mejor acabado. De hecho, ahorita de las que estoy haciendo, que son estas, entonces el diseño, si te fijas, ya es pues muy diferente. Ya el acabado, a mí en lo personal me gustó mucho esta lámpara. Esta es una de Guadalajara. lámpara tipo Orpec, ¿no? Exactamente. Si se pueden dar, ya muchos conocemos el Orpec, así tiene su diseño. ¿Esta de qué va, amigo? ¿Para qué tipo de acuario es? Esta me la pidieron para marino y es la Blue Plus, creo Puro que se llama. azul. Exactamente. Okay. De hecho, la diferencia con Orfe, que ahí tengo una, ahorita se las muestro, Okay. es que yo sí les pongo disipación activa. O sea, les pongo ventiladores. Aquí está, correcto. Sí, ¿verdad? Orpec no tiene No tiene ventiladores. No. Okay. Y el disipador que uso es disipador, no uso lámina de aluminio ni perfil de aluminio en este tipo de lámparas. Manejo todo tipo de lámparas, desde muy económicas hasta lámparas ya como se le puede decir high-end, ¿no? Ya que las quieran pro, exactamente. Entonces, en este tipo de lámparas uso disipadores, que no es barato el disipador, pero el LED te va a durar más, porque el LED entre más frío trabaje, te dura más tiempo y trabaja mejor. O sea, lo puedes trabajar a la potencia que tú quieras, al 50%, al 100%, y el LED va a seguir trabajando bien porque está trabajando a una temperatura estable y a una temperatura baja. Una pregunta también, señor. Un aproximado, claro, dependiendo un buen cuidado, que no tengas a lo mejor una descarga en tu casa y demás, y que no tengan los cuidados necesarios como un no-break, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es la duración de tus lámparas que te trabajen al 100? Que te trabajen al 100. Yo recomiendo cambiar las lámparas cuando son de LED, las recomiendo cambiar cada 3 o 4 años. Aunque sigan encendiendo, van perdiendo su par. Pues yo les recomiendo cambiar cada 3 años, pero tengo clientes, tengo un cliente que, bueno, algunos que me han escrito y me dicen, oye, ya quiero cambiar mi lámpara. Órale, dice, no, es que ya te la compré hace 5 años, y te la compré, dice, pero todavía sigue prendiendo eso, pero ya la quiero cambiar, quiero un modelo más nuevo. Entonces sí he tenido lámparas que han durado 5 o 6 años y que todavía siguen funcionando. Sin problema. Vamos a mostrarles una lámpara Orpec original. Es esta. Como ya el buen Juanma lo comentó, no tiene ventiladores. ¿Qué es lo que pasa con estas lámparas, mi querido Juanma? ¿Cuál es el principal problema por las que te las han traído a reparar? Esta es la disipación pasiva. Estas están diseñadas para, o sea, los ingenieros de Orpec las diseñan específicamente para que no necesiten un ventilador. ¿Cuál es el problema? Que lo que no consideran ellos, creo yo, es que el problema son las temperaturas de nuestras casas y de los lugares donde vivimos. Eso también afecta mucho. Entonces, si el lugar donde vivimos tiene una temperatura más alta de donde se hicieron las pruebas, obviamente la lámpara va a trabajar a mayor temperatura. Entonces, al no tener una disipación activa, como son los ventiladores, se calienta más la lámpara y los LED duran menos tiempo. De hecho, esta la tengo aquí para reparación, que ya me la trajeron como 3 veces, porque se ha quemado un LED. Entonces ya le comenté a mi cliente, bueno, de hecho mi amigo, le digo, ¿sabes qué onda? Vamos a ponerle unos ventiladores, le digo, para ya no tener ningún problema. Entonces le vamos a adaptar unos ventiladores en la parte de aquí arriba, para que ya no tenga ningún problema por ese tipo de disipación. Pues miren, esa si la puedes mostrar otra vez, mi querido Juanma. Yo voy a subir esta. Pues prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues primero el terminado.
los detalles que nos había dicho mi buen Juanma. Y pues otra cosa que es producto nacional, banda, o sea, ¿qué más quieren, no? Les vuelvo a repetir, aquí a veces en la ciudad, aquí en México, tenemos excelentes productos, excelentes emprendedores, excelente gente que sabe hacer las cosas, pero no les damos esa oportunidad. Aquí créanme, yo se los digo abiertamente cuando ya... Inclusive hasta meto yo las manos al fuego por mi querido Juan. Gracias. Cuando quieran comprar una lámpara de calidad y al mejor precio, sin duda no duden en consultarlo, no duden en hacerle una cotización. Se van a sorprender, créanme que se van a sorprender cuando les dé el precio, van a decir wow. Y si es que la quieren y la ven trabajar en sus tanques, pues se van a quedar con la boca abierta, créanme. Yo en su momento también muchos me preguntaron, ¿por qué vendiste tu radión cuando desmontaste el acuario si al final de cuentas vas a montar otro? Pues lo más seguro es porque quiero hacerlo así, ¿no? Entonces les vuelvo a repetir, no estoy peleado con ninguna marca. Sería tonto juzgar a las personas que compran Radion, Hydra, Orpec, lo que sea, porque yo ya lo hice, ¿no? Es tonto hacer eso. Pero pues si tienes otra opción que sea igual, a veces mejor, o por lo menos que te dé lo que tú necesitas a un costo mucho menor, que te va a durar también el mismo tiempo, pues creo yo que no está de más hacer una inversión. Y como les repito, mi querido Juanma siempre está al pie del cañón, siempre muy atento, una persona súper agradable al momento de comprarles. Créanme, no te estoy aventando rosas de mano, mi querido Juanma, no suelo ser así, pero como quien dice al César lo que es del César, ¿no? Muchas gracias. Entonces, cuéntanos qué más haces, mi querido Juanma, ¿qué son estas Esos son cosillas? soportes, ese es un soporte para audífonos, ahorita que está muy de moda lo gamer, que compran los audífonos que están así de cascos. Aquí en esta parte de aquí van los audífonos, aquí se pone, y ese es un soporte que me gusta mucho, el Señor de los Anillos, entonces imprimí uno del Señor de los Anillos. También haces, perdón, impresiones en 3D. Impresiones en 3D. Que son estas que estamos viendo aquí, familia. Esta es una Kuma, pues esta la puedes poner hasta como figurita, no forzosamente para el acuario, pero por si alguien quiere tener una figura dentro de su arrecife. De hecho ese es un soporte para Xbox, para el control del Xbox, Ok. aquí se pone el control y ahí va. Ah, por eso tiene las manitas, miren qué curioso. Entonces no nada más es para acuario, haces para lo que se te Sí. requiera. Gamer, ¿qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa se pueden usar de los...? Las impresiones para los acuarios también, tengo algunas impresiones por ahí que se forma la figura y la figura le pones un coral incrustante. Entonces el coral incrustante va tomando la forma. Entonces hago, pues a petición, no hago los comunes, sino luego la gente, trabajo mucho personalizado, o sea, la gente me dice, yo quiero algo así, ok, veo la forma, busco el modelo, si no está el modelo lo hago, lo diseño y le hago la impresión. También depende mucho del modelo, por ejemplo un coral incrustante no sería muy bueno porque en las partes de aquí abajo no le daría la luz y no se cubriría muy bien. Entonces también deben de tener ciertas formas o cumplir con ciertas características para que sean para el acuario. Ok, perfecto. Igual hasta para simple adorno, ¿no? Sí. Muy fan del Señor de los Anillos. Exactamente. A mí me encantó este prendida, que aunque todavía no está terminado. Este iba para acuario, no, ¿verdad? No iba para acuario, este es para otro tipo de cosas. Pero vean esto, yo soy DCista de corazón, me encanta DC. Vean este Batman, qué chulada, qué chulada. De hecho ya le encargué yo uno a mi querido Juanma, ya después se los enseñaré. Aunque me digan que se venda con mi acuario, no me importa, es mío y lo voy a poner ahí. Entonces, calidad, precio, atención, seguridad al momento de la compra. ¿Qué más me falta mencionar, mi querido Juanma? ¿Qué más? Garantía. Garantía también. ¿Cómo De hecho, está ahí sí. la garantía contigo? Cuéntanos. La garantía, yo doy garantía, normalmente les digo que es de 6 meses, pero de todos modos cualquier problema que lleguen a tener o cualquier duda, pues yo se las voy haciendo, o sea, se las voy cambiando. Apenas tuve un problema con una lámpara que mandé a Tijuana, mandé una lámpara como esta, pero de 6 LED para plantado. Okay. Y tuve un problema de que la fuente se dañó. Entonces la fuente se dañó, me habló el cliente y le digo, oye, ¿sabes qué onda? Pues discúlpame, pues son cosas que no esperaba, claro. Exactamente, no, pues uno no Se espera sale que de falle, ¿no? nuestras manos, exactamente. Pero pues son componentes electrónicos, no son como los focos, o sea, un foco no sabes cuándo se te va a fundir, lo puedes comprar hoy y mañana se te funde. Exacto. Pero muy amable, muy atento el cliente, muy buena onda. Al siguiente día le mandé yo una fuente, le digo, oye, si me echan la mano, mira, yo te digo cómo le hagas, y me dice, sí, no hay problema. Le mandé la fuente, me mandó fotos, me mandó un video, le digo, desconecta esto, conéctalo aquí y todo.
y ya, o sea, ya no tuve problema. Y en este caso fue porque estaba hasta Tijuana, ¿no? Estaba hasta Tijuana. Pero si llega a estar aquí en la Ciudad de México. Si llegan a estar aquí en la Ciudad de México, normalmente yo voy a veces, tengo esa atención de que a veces me dice el cliente, ya sabes que no puedo salir, y voy. De hecho ahorita la semana que entra tengo que ir a Xochimilco, porque me compraron una lámpara con otra persona, es para una pecera de 60 centímetros de ancho, y me dijo el chavo, ¿sabes qué onda? Es que no me cubrió, dice. Le digo, pues dile chavo, a lo mejor te hace la garantía, ¿no? Y me dijo, no, dice que le tengo que comprar otra. Dice, mejor modifícamela tú. Le digo, viene toda hecha en acrílico, le digo, y viene pegado. Le digo, hay que romperlo. Y me dice, no hay problema, dice, rómpelo, hazla como tú quieras. Se la terminé de armar, y usé esos LED que traía, pues los usé, y aparte puse otros LED. Lo malo es que le dije, mira, el problema es que aquí te dieron LEDs para marino y tu pecera es plantada. Entonces es más blanca, una luz más fría, la del marino, y la luz de plantado es más cálida, es más neutra. Entonces no tenía yo LEDs en ese entonces para completarle. Le digo, no tengo LEDs para cambiártelos. Le digo, mira, de hecho aquí está. Le digo, no te estoy mintiendo. Él estaba, cuando la rompí la lámpara, la prendimos con sus LED y la prendí con mi LED, y le digo, es que no. Dice, no, pues no tiene nada que ver. Entonces ahorita ya me llegaron los LED y ya quedé en ir a cambiarle esos LED que le vendieron para ponérselos los LED para plantado. LED para plantado. Entonces trato de dar una garantía o de que el cliente quede satisfecho con su lámpara, porque de ahí es donde a mí me cae trabajo. A mí me cae trabajo de recomendaciones. Casi no me publicito yo en los grupos. Antes sí, me publicitaba mucho, pero ahorita ya no, por lo mismo de que gracias a Dios tengo una carga de trabajo algo pesada. Entonces van por recomendaciones, y de hecho ahorita ya a la gente le digo, ya sabes qué onda, que pues ahorita tengo 2 semanas ocupado de trabajo, y me dicen, ¿te puedo dar mi anticipo? Dice, y me apartas el lugar, ¿no? El lugar, y le digo, sí. De hecho ahorita tengo unos scrubbers pendientes y unas lámparas pendientes que van también para Querétaro, pero esas son para cultivo de plantas terrestres. Ok, entonces como tal, si tienes un acuario marino, si tienes un acuario plantado, si tienes terrarios, si tienes inclusive para tus plantas, ¿cómo se le llama un invernadero, ¿no? Para invernadero, tú haces todo ese tipo de lámparas, sí. No solamente te quedas con el acuario, con acuarios. Y ahora sí, Juan, aquí delante de toda la pandilla, yo te voy a decir lo que muchos me han dicho a mí. Si esto llega a crecer más, y espero que sí, me voy a Juanma, que te hagas de tu super taller y demás, no te vuelvas como ellos, por favor. No te pierdas eso me lo han repetido tantas veces la pandilla, que eso es lo que siempre me mantiene aquí con los pies en la tierra. Yo te voy a decir lo mismo, eres neta toda madre, trabajas súper chingón, no te vuelvas así nunca, por favor. No, de hecho, no te vuelvas así. Ahorita creo que he tenido, gracias, mucho trabajo, y de que me recomendaste, me empezaste a recomendar, pues me cayó más trabajo en los grupos de Facebook. Hay mucha gente que me ha estado preguntando y pidiendo lámparas, y les digo, ¿sabes qué onda? La verdad, mira, no te quiero hacer un trabajo ahorita, no me quiero comprometer contigo porque te voy a quedar mal. Ahorita ya tengo pendientes estas lámparas y la verdad es que pues no quisiera quedarte mal, no te quiero dar una fecha. Y de hecho hay gente que me ha dicho, oye, pues te la pago más cara, ¿no? Y házmela ahorita, házmela rápido. Y le digo, es que no me gusta trabajar rápido porque no te va a dar la calidad que te mereces, ¿no? Sí, le digo, entonces no, la verdad, discúlpame, no es grosería, pero no. Y le recomiendo luego con gente, yo me dedico a vender LEDs también, si quieres ahorita te muestro más o menos el stock que tengo. Correcto. Yo vendo LEDs de mayoreo y de menudeo. Entonces tengo clientes y amigos que arman lámparas. Entonces le digo, ¿sabes qué onda? Yo te recomiendo con este chavo, mira, él también hace buenas lámparas. Y ya los voy recomendando así con gente que yo les vendo los LEDs y que aparte yo sé que trabajan muy bien y que tienen buen conocimiento y tienen buena garantía también, pues para que los clientes queden satisfechos. Y pues se trata de que todos ganar, ¿no? Exactamente, que todos quedemos contentos, porque tú sabes que al principio cuando empiezas en este hobby, mucha gente te vende caro, te vende lo que no es, y pues gastas doble muchas veces. A mí me pasó como hobbyista, a ti también te pasó como hobbyista. Entonces trato de no hacer eso. Hay gente que luego me dice, oye, una lámpara así y así, pues mira, te recomiendo esta, y me dicen, oye, pero más adelante quiero meter otro tipo de corales. Mira, yo te recomiendo que mejor metas esta o metas 2 módulos, uno ahorita y más adelante metes otro módulo, o se puede meter, por ejemplo, un módulo pequeño, bueno, no como este, más pequeño,
y después más adelante cuando metas corales más exigentes, metes barras a los lados para que así vas creciendo tu iluminación. No desembolsas de una vez, sino que es como si fuera una computadora que la puedes ir actualizando exactamente. Por parte. Acaba de decir algo también ahorita clave, yo creo que no muchos lo tienen. Él es muy sincero al decirte ahorita no tengo tiempo, perdón, porque estoy haciendo otra chamba, pero te puedo recomendar con alguien que chambea tal vez igual que yo. No sabemos, sí, no te puedo decir precios. También siempre lo he dicho, esta es otra opción más, ¿ok? Hay mucha gente que se dedica a esto. Al igual que Juanma, yo sé que por ahí hay más productores de lámparas que son muy buenos. No tengo el gusto de conocerlos, créanme que no. No le estoy diciendo que los demás son malos, que nada más es Juanma. Simplemente hay que saber reconocer calidad, atención y demás en una persona. Aquí el buen Juanma ya nos acaba de reiterar, hay más personas y él no tiene el tiempo para darte lo que te mereces. Te va a recomendar a alguien igual que tú para que todo esté chido. Eso sigo diciendo, Juanma, te lo aplaudo porque no muchos lo hacen, ¿no? Dicen yo soy el mejor y si tú no lo haces conmigo vas a fracasar y después hasta ni te quieren vender, ¿no? Ya enojados ni te quieren vender. Entonces pues otro like para mi querido Juanma. ¿Nos puedes mostrar cómo lucen? Ahora sí lo bueno, no nada más palabras. ¿Nos puedes mostrar cómo se ven estas lámparas bien encendidas, mi querido Juanma? Sí. Y el stock de lo que tienes. Ahorita que nos muestre también su impresora 3D con lo que hace estas bellezas. Pues véngase, pandilla, vámonos. ¿Cuáles son las especificaciones? Exactamente, así me la pidió el cliente. Armo también varios tipos de lámparas, ya sea sencillas, que son nada más para encender y apagar. Meto también con controlador Wi-Fi o con los colores separados. O manejo controladores para varios canales que hagan efectos de amanecer, de atardecer, ocaso, es la palabra correcta, amanecer u ocaso, y luz de luna. Entonces aquí en este caso el cliente me la pidió nada más con los colores separados, que es el azul, para que se puedan brillar los corales, y con la luz blanca. Vean nada más qué belleza de espectro, como él ya tal vez no se alcance a distinguir bien, pero pues desde aquí podemos ver los colores que él ya mencionó, el grow, el blanco, el verde, el UV, y pues nada más esas bellezas de LEDs de 50 watts azul, estética. Pues ahí está, mi querido Jorgito, lo que te vas a llevar al nuevo tanque. Vean nada más de frente, me voy a quedar un poco ciego, es más, voy a cerrar los ojos, banda, pero confío en que voy a grabar bien, porque créanme que la luz que da es impresionante. Por ejemplo, mi querido Juanma, si el buen Jorge quisiera nada más tener azules, ¿cuáles son los que vamos a desconectar? El cable más delgado. Ok, el cable más delgado. Y aquí se quedan con los puros Royal. ¿Estos cuatro cuánto te abarcan? Me dijiste, ¿1.30, 1.50? Los cuatro LEDs te abarcan más o menos unos 80 centímetros y los 8 LEDs ya encendidos te abarcan aproximadamente 160 centímetros. Ok, perfecto. Ahora nos puedes mostrar la Orpec, mi querido Juanma. Claro que sí. Aquí está la lámpara tipo Orpec que diseñó mi querido Juanma. Pues también creo yo no le encuentro la diferencia al momento de verla prendida a la Orpec original. Pues vean qué bonito espectro tiene, pandilla. Así está. Estos son dos de los trabajos que hace mi querido Juanma. Como tal, él no tiene en stock, puesto que así como las hace, las vende. Me voy a hacer más para atrás para que vean más o menos cuánto abarca. Aquí está. Es muy recomendable el trabajo del buen Juanma. Y ahora sí, mi querido Juanma, cuéntanos qué más tienes por acá, platícanos. Esto es otras cosas de las que puedes adquirir con mi querido Juanma para que tú armes tu propia lámpara. Cuéntanos qué tienes en stock ahorita, mi querido Juanma. Ahorita lo que tengo en stock son algunas placas PCB, que de hecho estas llevan aquí el puro diodo. Y con estas se pueden armar unas configuraciones muy bonitas, más estéticas, más delgaditas. La desventaja que tienen estas placas es que no vienen separadas por canales. Estas prenden todas de un jalón, entonces prenden todas del mismo color. Si quieres separar azules y blancos, no se puede, es la desventaja que tienen estas placas. Pero son muy buenas para trabajar. De hecho hay de 18 LEDs y de hasta 50 LEDs. Esta ya es la grande. Estas son algunas placas que manejo, que son placas PCB para armar
Estas las armo normalmente para plantados o para plantas, plantas terrestres. Ok. También manejo LED de 3 watts. Ahorita acabo de hacer de entregar un pedido que se fue. Y manejo de hecho casi todos los espectros. Tengo LEDs blancos de 20.000 Kelvin, manejo de 4.000, 6.500, 10.000, 20.000 y 30.000 Kelvin y blancos full spectrum. Esos son los LEDs que manejo en 3 watts de blancos. Manejo también en otras longitudes de onda como son infrarrojos, manejo grow, manejo verdes, manejo cian, manejo amarillos, violetas, rosa violetas, manejo varios tipos de espectros. Okay. Y en los que más me piden, es donde tengo el cajoncito más grande, que de hecho ya casi se me acabaron, son los Royal Blue. Okay. O los azules del espectro de UV. UV manejo UV real de 380 nanómetros, 395, 405, 415, 417, 425, 430 y ya de ahí en adelante son azules o Royal Blue azules que son desde los 440, 445, 450, 460, 470, 480 y 490. Okay, perfecto. Son los espectros que manejo en LED de 3 watts. Manejo también algunos drivers, de hecho ahorita ya me quedan poquitos. Estos controladores muy sencillitos que algunas veces casi no los manejo, pero hay gente que me los llega a pedir. Para plantado, yo tengo ese para plantado y está súper cómodo. Sí, para bajar la intensidad, ¿no? Exactamente, correcto. Son dimmers muy sencillos. Manejo drivers, ahorita me quedan. Manejo drivers sin carcasa, manejo drivers con carcasa. Estos son drivers pequeños para 10 LED de 1 watt. Y esto es lo poquito que me queda, porque creo que hace ratito entregué, me cayó el bueno. Y hace ratito mandé como 200 drivers. Entonces ya, ahorita tengo que pedir. Manejo también lo que son los adhesivos térmicos, que son para pegar los LED. Muchas veces con los LED, el LED necesita tener una transferencia térmica del LED hacia el disipador de calor o el aluminio que se pongan. Hay pasta térmica que usan alguna gente para los disipadores de calor de las computadoras, pero esa pasta es grasa. Entonces esa grasa se llega a caer, el LED no pega. Esta tiene la ventaja que es un adhesivo térmico. Esta pega el LED y aparte de que pega en el LED, aparte de que pega, transfiere el calor hacia el disipador. Entonces este es muy bueno, muy bueno. Manejo esto para armar las lámparas. Manejo también aquí drivers más grandes para LED de 100 watts. Estos tipos de LED. Aquí estas son las lupas. De hecho de estas lupas manejo de varios estilos. Manejo unas que son blancas. Manejo otras blancas pero de otra forma, otro estilo, que traen otro tipo de montura. Manejo unas lupas transparentes mini, que son como las que están en la lámpara grande. Estas lámparas mini. Manejo lámparas de varios grados, manejo de 60 y de 90, que es lo convencional para los acuarios. Pero también manejo de 15 y de 45 grados, que luego la gente los pide para acuarios muy altos. Igual son lupas negras. Manejo este tipo de lupas que son como para iluminación callejera. Y otro tipo de lupas que son convexas, le nombran a estas, que tiene como domo. Esta hace una luz muy bonita, esta lupa. Es de 60 grados, pero es como un domo. Sí. Esta, cuando tú proyectas la luz, se hace como un cono, como un círculo, mejor dicho. Entonces, si mezclas varias, se hace la forma de un círculo, como en la luz. Entonces quedan muy bonitas estas lupas. Y manejo de muchos tipos de lupas. Como tengo varios clientes, manejo varios tipos de lupas para esto. Lo que requiera la gente para sus acuarios, para sus terrarios, para sus paludarios, para todo tipo de que requiere iluminación, la podemos adquirir contigo, mi querido Juan. Sí, cualquier cosa. ¿Haces envíos? ¿Nada más entregas aquí? ¿En qué partes de la ciudad entregas? Hago entregas, normalmente me acomodo a entregar en algunas estaciones del metro. Hago entregas 1 o 2 días a la semana, me pongo de acuerdo con la gente. Hago las entregas, también hago envíos por FedEx, por Terrabús, por Primera Plus, por paqueterías de camiones o por Correos de México, que es lo más barato pero es lo más tardado. Y así es como el buen Juanma trabaja para ustedes haciendo los diseños en su PC. Ahí es como él checa, ahora sí que los tamaños. Checo que embonen también aquí las piezas, de hecho aquí se alcanzan a ver las que se van a mostrar en el video, para que embonen las piezas. Aquí embonan los tornillos para que se pueda fijar la tapa.
Él, como ya vieron, le puede hacer acercamientos, puede girarlo para ver cómo está el diseño, puede corregirlo inclusive. Todo lo que ustedes les digan cómo quieren su lámpara, aquí el buen Juanma lo va a replicar. Antes también de que la haga, les envié el boceto. ¿Sabes qué? Así va a quedar tu lámpara. ¿Te gusta? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Y posteriormente empiezas a trabajar en ella, ¿verdad, mi querido Juanma? Ahorita les enseño cómo hago los bocetos. Estos son los acomodos. Esta es una lámpara que mide 1500 milímetros, lo que equivale a 1,5 metros por 600 milímetros de ancho, que son 60 centímetros. Entonces, esta es la medida de la pecera. Este cuadro nos marca la medida de la pecera. Estos círculos nos muestran lo que abarca el LED de 50 watts. Estos LEDs son de 50 watts y estos LEDs son de 3 watts. Esta lámpara está diseñada para un acuario marino, que me dijeron que lo querían con un tono más azulado. Por eso es que los de 50 watts, que es la iluminación principal, van en color royal blue, y los colores complementarios van en 3 watts. Aquí era lo que te comentaba. Mira, por ejemplo, este aro es el del LED de 50 watts que está aquí abajo, pero esto es lo que cubre el LED. Bueno, esta es el área efectiva, es mayor el área de luz que da. Pero aquí con estos LED se mezcla, por eso estos LED quedan adentro del círculo, para que estos LED rojos y verdes, o grow y cian, no se vean los rayos, sino que se mezclen con el color azul y se vea una luz blanquizca, que era lo que te explicaba hace ratito. Entonces yo hago aquí los bocetos, hago el acomodo, porque para darles una cotización necesito yo ver qué material me voy a llevar, tanto en la cantidad de LED como en la cantidad de aluminio, disipador, ventiladores y todo lo que se requiera de la lámpara, para que quede una lámpara bien hecha y que el cliente quede contento. Y este, mi querido Juanma, es el que acabas de hacer, ¿verdad? Esto no va para acuarios, pandilla, porque muchos van a decir, oye, es que se ve. Esto no va para acuarios, es para un trabajo completamente distinto. Pero pues así es como se genera la impresión 3D que les vas a dar a tus clientes, ¿verdad, amigo Juanma? Exactamente. Este modelo, bueno, aquí lo primero lo trabajo en un laminador, se llama este programa, es un laminador. Este se encarga de hacernos el trabajo de que tú pones aquí un modelo 3D y el programa va a convertir toda la información, o el modelo lo va a convertir en un modelo 3D que es por coordenadas. Las impresoras 3D trabajan por coordenadas, que es como si fuera un plano cartesiano, que es X, Y, pero aquí se le agrega un tercer eje, que es el eje Z. Entonces lo que va haciendo la impresora es que se va moviendo por todo el eje, por las coordenadas X y Y va formando las figuras poco a poco. Hace primero una capa, sube después un poquito, sube por milímetros o por 0.1 milímetros o 0.2 milímetros y empieza a formar la otra capa, y así es como queda. De hecho, aquí en el programa podemos ver el diseño, el laminador, y aquí nos va a mostrar una vista previa de cómo va a quedar. Y esto es lo que va haciendo la impresora, lo va formando por capas. ¿Qué es? Perdón que te interrumpa. Lo que estamos viendo ahorita aquí. Este literalmente viene siendo su continuación de pero lo que nos está explicando mi querido Juanma es esto que empieza a hacer la máquina al trabajar. Perdón, Juanma, continuamos. Exactamente. Y estas son las capas. De hecho, aquí puedes checar si va a haber alguna capa que esté mal. Esa es la ventaja del laminador, que vas viendo cómo va a quedar con relleno la pieza. Este es el relleno para que tenga más fuerza la pieza. Y vas viendo que no tenga ningún problema, que queden partes que queden volando, ¿no? Por ejemplo, aquí estos se llaman soportes. Estos soportes van porque esta parte de aquí de la mandíbula quedaría volando, y al momento de la impresión se puede caer y tu pieza se puede dañar, se puede echar a perder. Por eso es que lleva estas piezas, y aquí es como trabajo la impresión 3D. Puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que el cliente te pida, o hay algunas restricciones, hay algo que no se puede hacer. Se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando ya exista un modelo 3D, y en dado caso de que no exista el modelo 3D, habría que modelarlo. ¿Tú podrías hacer eso? Yo hago algunos modelados, hago modelados básicos, o en dado caso cuando quieren, hay gente que me ha pedido hacer réplicas, yo hago fotogrametría. La fotogrametría quiere decir que tienes un objeto, yo le tomo fotos con la cámara, le tomo unas 300 o 500 fotos dependiendo del tamaño del objeto. Esas fotos las meto a un programa en la computadora
y el programa lo convierte esas fotos en un modelo 3D. Ya nada más se retoca y después se replica el objeto. Ok, o sea, es laborioso, o sea, Sí. Juanma sabe de qué habla, Juanma Es algo sabe de qué laborioso y habla. no es tan económico porque se invierte bastante tiempo en tomar todas las fotos, se retocan esas fotos y la computadora se queda trabajando dependiendo de la cantidad de fotos. Es el tiempo que se tarda en procesar el modelo en 3D. Ok. Es algo tardado también. Y por ejemplo, porque aquí sí nos gusta ser muy transparentes, mi querido Juanma. Un proceso de esos, ¿qué precio saldría aproximadamente? Varía mucho dependiendo del tamaño. pero Uno como este, por ejemplo, de ese tamaño, ya no más. de este así. tamaño, la pura impresión, este va a quedar completo de 40 centímetros. Ok. Aproximadamente tiene un costo así en este acabado de aproximadamente unos 800 pesos más o menos, la pura impresión. Ok. Ya han dado caso de que se quiera pintura, un postprocesado y acabado, dependiendo de la calidad que se quiera. Yo trabajo acabados muy sencillos, tengo un amigo que hace acabados muy buenos, pero ya la pieza terminada con él aproximadamente la da en 3,500 o 4,000 pesos, la pieza ya pintada. Ok, perfecto. Y pues para finalizar, pandilla, lo último que nos va a enseñar mi querido Juanma es esto que hay por acá, mi querido Juanma. Acá tengo algunas lupas para los LED de 50 watts. Sí. Estas son las lupas que manejo para los LED de 50 watts, como la que tiene puesta la lámpara. Ok. Estas lupas van así. Aquí tiene la lupa y aquí abajo va el LED y esto es lo que proyecta la luz. Ok. Aquí tenemos algunas lupas. Aquí tenemos LED de 10 watts. Perdón, lupas de acomodo, bueno, de arreglo que le nombran. Ok. Estas son unas lupas. Yo no las recomiendo mucho porque estas lupas, de hecho por ahí tengo muchas que no he vendido porque no me gusta vender algo que no funcione bien. Estas lupas lo que hace es concentrar mucho la luz. Necesitas poner tu lámpara más o menos como a unos 50 o 60 centímetros por encima del nivel de agua para que abra, porque estas lupas son de 30 grados, entonces concentran muchísimo la luz. A mí no me gustan, pero hay gente que me las pide porque les gusta cómo se ven. Pero yo siempre les hablo con la verdad y les digo, no me gusta hacer esas lámparas, no me gusta hacer con esas lupas, pero hay clientes que sí de verdad dicen, yo quiero una así porque me gusta cómo se ve. Pues adelante, Aquí ¿no? las Ya. tengo, exactamente. Ok. Tengo también lo que son fuentes de poder, manejo fuentes de poder para los LED, que son las que uso. Ok. Son este tipo de fuentes, son las que trabajamos también para los LED de 3 watts o de 10 watts. Ok. Estos son los LED de 50 watts que usamos en las lámparas. Este es blanco, este también es blanco, pero este es para plantado o para plantas. Ok. Manejo también lo que son fusibles de 800 miliamperios para cuando lo trabajen con drivers o con fuentes. En lugar de que se dañen los LED por una sobrecarga, se van a dañar los fusibles. Entonces Ok. ya nada más se cambia el puro fusible y ya no tienes que invertir en los LED o ya no se te queman los LED. Ok. Esa es una ventaja. Ok, ok. Aquí abajo tengo algunos controladores de Wi-Fi. Estos son nada más para encendido y apagado. Ok. Este es de 4 canales, que es este lo tengo desarmado porque lo iba a meter en una lámpara. Los desarmo y los meto así en la caja porque ocupan menos espacio. Ok. Estos son unos controladores. Este es otro controlador muy bueno. Este tipo de controladores son específicos para acuarios porque este trae 5 canales. Este trae la opción de subir la intensidad de los LED, de bajar la intensidad por partes, por decirlo así. Va incrementando la intensidad. Tú la puedes programar, quiero que a las 9 de la mañana encienda la lámpara el canal 1 al 5%. A las 10 de la mañana quiero que esté al 20%, a las 11 de la mañana que esté al 30%, así hasta llegar al 100% o al porcentaje que uno quiera. Es la ventaja que cuando quieres tener un espectro diferente, como las lámparas de marca, que las lámparas creo que son las Radion, si no me equivoco, son las que traen esa opción, que es para programarlos al color que tú quieras o a la intensidad que tú quieras cada color. Este tipo de controladores sí funcionan para eso. Ok. Estos son unos. Y de hecho, no te había comentado, pero mira, estas lamparitas que estas son para alga chaeto. Estas nada más van conectadas hacia un eliminador de 12 voltios. Y se prende. Ah, no, estas van a 110, perdón, estas van directos. Y estas sirven para chaeto. De hecho, Ok. estas lamparitas te las voy a regalar para los suscriptores, para hacer alguna dinámica. Ok. Son estas 3 lamparitas. Y que son unos focos. Estos Ok. focos prenden en blanco y azul. Estos son para nano acuarios. Ok, ok. Para nano acuarios de bajo requerimiento. Bueno, para corales blandos funciona bastante bien.
Este también te lo voy a regalar para los suscriptores. Ay, muchas gracias. Ya ven, pandilla, cómo los consienten aquí. Cómo los consienten, hombre. Y este ya es para algún acuario más grande, pero este es para alga chaeto. Ok, Este rojos. sí es para alga chaeto. Sí, de hecho son LED Grow. El LED Grow funciona mejor, un 30% mejor que la mezcla de rojos y azules. Ya hice la prueba porque me dedico a hacer scrubbers también. Y funcionan muchísimo mejor estos que los LED rojos. Trabajan mucho mejor. He hecho bastantes pruebas con los scrubbers y con los refugios para alga chaeto y funcionan muchísimo mejor. Ok, ahí está. Así de fácil, así de sencillo pueden hacer su lámpara con lo que aquí mi querido Juanma nos acaba de regalar para todos ustedes. Ya saben, pandilla, regalos, regalos y más regalos para ustedes de parte ahora de mi queridísimo Juan Manuel García, que vuelvo a insistir, yo no se los pedí, de él salió. Ya tenemos la dinámica, pandilla, va a ser súper sencilla, va a ser súper rápida. ¿De qué va a constar? Pues a las primeras personas, porque vieron que nada más fueron algunos focos, a las primeras personas que me manden a cualquiera de mis redes sociales el screenshot de que estén suscritos a Pandilla Ripsider, que hayan visto obviamente el video y que lo hayan compartido en sus perfiles de Facebook, manden un screenshot con todo eso a mis redes sociales, inclusive si algunos ya tienen mi WhatsApp, a mi WhatsApp. Y posteriormente a eso yo les estaré informando quiénes son los ganadores. Ya saben que se entrega lo más seguro en el Mercado Morelos. Si eres foráneo, pues dentro de la Ciudad de México, pues tú tendrás que pagar el envío. Y así de simple, así de sencillo se ganan estos increíbles regalos. Recuerden, son lámparas para scrubber y una para nano. Suscríbanse, compartan, denle like y mándenme lo que les acabamos de pedir. Como vieron, pandilla, espero que les haya gustado el video. Ya saben, contacten a mi querido Juan Manuel García. Su trabajo vale cada centavo que ustedes van a invertir, y créanme, no va a ser mucho y van a recibir una maravilla en sus tanques. Pues bueno, ya agradecerle también por esos regalos, agradecerle por dejarnos entrar aquí a su espacio, a su taller, a conocerlo, que vean su trabajo, de qué consta su trabajo, por qué es que lo hace de esta manera. A lo mejor a veces un poco tardado, pero no es porque se ponga, como él ya dijo, de fresón. Simplemente trabaja para darles a ustedes no más que lo que se merece. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Juanma. No sé si le gusta decir algo a la pandilla antes de irnos. Muchas gracias por toda su confianza, por toda la confianza que me han tenido, todo el trabajo que me dan. Y muchas gracias por todo, de verdad. Y pandilla, de verdad es un honor poder trabajar para ustedes. Muchas gracias. Pues ya saben, pandilla. Y pues también hacerles la invitación. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video si les gustó. Como les he dicho en otros videos, hay bastante banda que nos ve, pero no muchos están suscritos. Y pues de esto es de lo que se pierde, ¿no? De, si no estás suscrito, poder participar en estas dinámicas que les tenemos para ustedes, porque todo es para ustedes, pandilla. Nuevamente, mil gracias, mi querido Juanma. Y pues los dejamos con estas maravillas. Nos vemos en una próxima emisión aquí en su canal Pandilla Ripsider. Nos vemos.